el ejercicio 6 me dice, se plantea una pileta de forma elíptica considerando los siguientes datos. Eje focal coincidente con el eje de ordenadas. Bien, ¿cuál era mi eje focal? Se los hago así. Si yo tengo una elipse, de como la que veníamos viendo, mi eje focal sería el eje que pasa por los dos focos. En este caso, coincide con el de las X. Y si yo tengo una elipse en vertical, mis focos siempre están en la parte más larga. Fíjate que está siempre en la parte más larga. Ahora mi eje focal sería el eje de las Y. Esos son los ejes. A mí me está diciendo que el eje focal coincide con el eje de ordenadas. Bien. Pregunta, díganme, ustedes. ¿Cuál es el eje de ordenada, las X o las Y? Lo pueden escribir, si no. Eje focal, perdón, el eje de ordenadas, ¿cuál es el eje de ordenadas? ¿Las X o las Y? ¿Nadie? ¿Se durmieron? Las Y, ahí está, Nico, gracias. Bien, acordate de eso, anotátelo por en la hojita fórmula o en algún lugarcito, lo que sea. El eje de las X, el eje de las Y, se llama abscisa. Y el eje de las Y se llama ordenada. Ordenada, abscisa y ordenada. Parece medio tonto, capaz que ya lo sabían, pero si a vos te dicen que el eje focal coincide con el eje de las ordenadas y vos lo haces horizontal, o sea, lo haces con el eje de las X, ya va a estar mal el ejercicio. Entonces, por esa tontera, capaz que a veces te bajan puntos en el ejercicio o no te lo toman como que está bien. Entonces, si a mí me dicen que el eje focal coincide con el eje de ordenada, lo que me están diciendo es el caso que está acá. O sea, esto está en las Y, me están dando la idea que la elipse es vertical. Sigo con los datos. Me dice que el eje mayor vale 12 y el eje menor vale 8. Bien, ¿qué es lo que me piden? Se pide deducir la ecuación de la elipse, graficarla y determinar los vértices. Bueno, todo lo mismo. Yo había dicho que entonces es vertical. Tendría que ir a la hojita de fórmula y ver cómo es la ecuación de una elipse cuando es vertical. La ecuación me quedaba x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Bien, porque es vertical, o sea que siempre el valor de A, que es el más grande, coincide con la Y. A mí me dicen que el eje mayor vale 12. Este eje mayor era mi 2A y este eje menor es mi 2B. Yo para encontrar A y B, lo pongo acá abajito, A sería ¿cuánto? Si todo es 12. En este caso sería 6 y B sería 4. ¿Sí? Yo divido 12 divido 2 y 12 y 8, perdón, divido 2. Y ahí me da el eje mayor y el eje menor. Lo único que me queda hacer es reemplazar. O sea, x al cuadrado sobre el valor de b, 4 al cuadrado más y al cuadrado sobre a, 6 al cuadrado, igual a 1. Vos podés dejar la formulita así, ¿está bien? O resolver eso. O sea que te quede x al cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 36 igual a 1. Las dos ecuaciones están bien. La que vos quieras usar va a estar bien. ¿Qué es lo que tenés que darte cuenta en realidad si a vos te piden graficar? Voy a hacer el gráfico muy a escala. Muy gráfico, básicamente.
Una cosa a tener en cuenta, fíjate que el eje mayor, por ejemplo, me dice que es 12 y el eje menor es 8, o sea, el ancho y la altura, por decirlo así, de esa elipse son 12 y 8. Y a mí en la ecuación me quedó 16 y 36. No hagas 16 dividido 2 y 36 dividido 2 porque te va a dar otra cosa. Estos numeritos que están acá abajo, cuando vos ya resolviste las potencias, no tienen nada que ver con el eje mayor y el eje menor, son valores diferentes. Porque acá vos estás, obviamente, al A y el B, lo estás elevando al cuadrado, y acá lo estás dividiendo. Son cosas diferentes, no te confundas con eso. Por eso a veces siempre está bueno dejar las dos formulitas para que vos te guíes. ¿Qué quiero decir con eso de guiar? Si yo sé que me dice que las X, el valor que está acá abajo es 4, o sea que me está diciendo que yo me tengo que correr 4. 1, 2, 3, 4. Y obviamente, como es simétrico, me corro 1, 2, 3, 4. Menos 4 están los dos vértices. Mi vértice 1, que serían las coordenadas, estarían en menos 4, punto y coma 0, y el vértice 2, que estaría en 4, punto y coma 0. Y en las Y me dice que yo tengo que subir y bajar 6. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo hago medio exagerado para que se note la... Bajé menos 6, subí 6, o sea que el vértice este 3 tendría coordenadas 0, punto y coma 6, y el vértice 4, 0, punto y coma menos 6. Ahí ya tengo los 4 puntitos, puedo empezar a trazar la elipse o encontrar el foco y después el lado recto, si quiero hacerla como más exacta. Me quedaría una cosa acá, y ahí estaría la elipse. No termina ahí. Una trampita que te saben hacer, como es este ejercicio, a vos te decían que graficar. Vos si te fijas lo que te pide el ejercicio, te decía que armes la ecuación y que grafiques. Pero hay algo muy importante en la elipse, que es el puntito del foco, ¿sí? La distancia focal. Entonces, sí o sí, por más que no te lo pidan y te piden el gráfico, vos tenés que calcular esa distancia. O sea, vos tenés que calcular el valor C, porque es un punto característico de la elipse. ¿Qué te va a quedar? La raíz cuadrada de a al cuadrado, en este caso 6 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Esto me da 36 menos 16, raíz de 20, me da 4,47. Vamos a dejarlo con 4,47. Bien, y yo para encontrar el 4,47 ¿para dónde me voy a ir? Para el eje de las Y, si supuestamente los focos coinciden con el eje mayor, con el eje más anchito este. Entonces del 0, 0 voy a subir 1, 2, 3, 4, 47 debe andar acá más o menos. Este es mi foco, el foco 1, y bajo 1, 2, 3, 4, el otro foquito andaría acá, mi foco 2. Lo voy a poner acá para que no se arme lío con nada. No, lo voy a poner acá adentro. Mi foco 1, ¿cómo serían las coordenadas de ese foco? Yo en X no me corrí nada y subí 4,47. Mi foco 2, lo saco acá afuera, no me corrí nada en las X y bajé menos 4,47. Ahí estarían las coordenadas de ese puntito. Vuelvo a repetir, siempre calculen el foco si no te lo dicen, porque el gráfico sí o sí necesitas saber eso. No hace falta que vos saques el lado recto, eso no, pero sí o sí los puntos característicos de la elipse. El centro, obviamente que siempre, los vértices y los foquitos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Si voy muy rápido, me frenan, levántenme la mano o pónganme una cosita así, o más o menos. Así sé que están ahí. Ahí está, buenísimo, gracias.
Bien. Queda poquito. Les dejo un ratito si están copiando. Seguimos con esto. Vamos al ejercicio 7. Hoy vamos a hacer el ejercicio 7 y 8. Vamos a completar esto para terminar elipse. Y les va a quedar, y después les voy a explicar unas cositas de los ejercicios de los combinados. ¿Alguien los hizo? Bueno, ya sé que no quieren mucho hablar, pero si no los hicieron algo, en el grupito mándenme, ¿no? Si los hicieron, para ver si los corrijo. Obviamente que ya los vamos a hacer eso, pero se los quiero explicar. Ahora sí van a empezar con tareas, los días. Voy borrando acá. El ejercicio 7 me dice, el corte de forma semielíptica muestra el perfil de un gimnasio cubierto. Responder, ¿cuál es la altura h a una distancia igual a un cuarto de a de los vértices a1 y a2? ¿Cuánto valdrá x cuando y sea igual a 4? ¿Y cuál será la longitud de la cubierta? Bien. Estos ejercicios están buenísimos, a mí me gustan, porque básicamente son los que te toman. Parece medio complicado, pero no es tanto. Es solamente una reglita que vamos a aprender ahora, una ayudita, y después sale todo. A mí me están dando un grafiquito que es una cosa así. Me dicen que todo esto es A, perdón, 2A. 2A vale 16. Esto es el eje de las X, acá están las Y. El ancho de todo esto, o la altura, es 5. Acá me dicen que es 5. Por acá aparece una cota que de acá a acá es un, ¿cuánto dice? Un cuarto de A, hasta un puntito que anda por ahí. ¿Sí? Eso es lo primero. Y me piden calcular esta altura h. Después vamos a ver que acá decía x, bueno, pero no quiero empastar tanto el gráfico. Bien, lo primero que me piden es calcular la altura h, a una distancia igual a un cuarto de a. ¿Cómo arrancamos con este ejercicio? ¿Cómo arrancamos? ¿Se acuerdan en circunferencia el ejercicio 3 y el 4, lo que vimos el otro día? Que el ejercicio 4 te decía verificar si el punto de coordenadas, creo que era 4, punto y coma menos 2, bueno, por ahí era, no me acuerdo ahora bien, pertenece o no a la circunferencia. ¿Y qué hicimos nosotros? Que yo le había dicho que todas las ecuaciones que son igualdades, o sea, lo que está de un lado, de tu izquierda, ¿sí? Es igual a lo que está de tu derecha. En el caso de la circunferencia, si la ecuación general, por ejemplo, estaba igualado a 0, todo lo que vos hagas de un lado te tenía que valer 0, que no los verificaba, o sea que el punto no pertenecía. En la elipse va a pasar exactamente lo mismo, y ahí vamos a empezar a usar una cosa que siempre la vamos a usar en elipse y en parábola, siempre se usa lo que vamos a hacer ahora. A mí me piden la altura esta. Y si yo empiezo a pensarlo, ¿qué harían ustedes? Bueno, empiezo a decir, bueno, tengo una línea acá, no sé, yo tengo 16, se me les va a armar un lío, van a empezar a sacar un foco, va a pasar un montón de cosas raras que no es así. Cosas a tener en cuenta con los gráficos que te dan. A los gráficos que te dan, por ejemplo, en este caso, y en todos, no, ni hablar de tomar medidas del gráfico. En el gráfico nunca tomas medidas, menos que te digan gráfico a escala o sacar las medidas del gráfico, eso. Y lo otro es que tampoco te guíes por el gráfico. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjate que no me aparece ningún puntito como que hay un foco ahí. Porque yo podría haber dicho, bueno, si a mí me están diciendo que por acá pasa, yo sé que acá está el foco, entonces yo tengo A y le resto un cuarto y me va a dar la distancia focal, o sea, el valor de C, pero no me dicen que hay un foco. Si a mí me hubiesen dicho que acá pasa el foco, sí, pero no me están diciendo nada. Es un punto cualquiera que agregaron ellos.
Entonces solamente los gráficos te sirven para sacar valores que ya te lo dan. Por ejemplo, que 2A vale 16. Yo sé que A, ¿cuánto va a valer? O sea, la distancia que yo tengo desde el centro a uno de los vértices. 8, pues sería la mitad de 16. ¿Sí? Desde acá a acá. Y B, que la distancia que hay desde ahí hasta acá, me la dan. Esto es 5. Esos son los únicos dos datos que me dan. El A y el B. Le habíamos dicho al principio que me sirven para armar la ecuación, para armar la ecuación de esta. Sabiendo A y B, ¿qué podría sacar yo? Un cuarto de A. Si yo sé que un cuarto de A, ¿sí? ¿Cuánto es? Ese A ya lo tengo, es 8, o sea que si yo lo hago acá, si yo hago un cuarto por 8, me va a dar el valor. O sea, 8 dividido 4, y esto me queda 2. Si se perdieron con lo que estoy haciendo, me frenan, no, y vuelvo, no pasa nada. Un cuarto de... Vengo de este lado para que dibujar. ¿Dónde sería ese 2? Este 2 sería este pedacito. ¿Ves? Si yo tenía todo esto que valía 8, o sea, desde el centro hasta el vértice vale 8, que es la misma distancia que yo tengo desde acá, desde el vértice, desde el centro al vértice. Tengo 8. Pero yo me vuelvo 2, ¿cuánto sería en realidad este pedacito? Sería 6. Lo estoy haciendo todo gráfico, ¿no? Me reayudan los gráficos. Vuelvo a repetir, a veces capaz que no se entendió. Desde el centro al primer vértice es el valor de A. Yo sé que A vale 8, o sea, desde acá a acá tengo una distancia de 8. Si yo ya calculé que un cuarto de A, que es la distancia de este puntito hasta acá, es 2, o sea, si yo tengo 8 y vuelvo 2, ¿cuánto sería lo que me falta? 6. Todo esto es 6. Bien. ¿Cómo seguimos con esto? A mí me están pidiendo la altura H. Fíjense una cosita, por eso le hablaba de lo del tema de la circunferencia. Este puntito le voy a poner una letra para ponerle nomás, no sé, L, por ejemplo. Ese puntito L es un punto que pertenece a la elipse, o sea que está en el bordecito de la elipse. ¿Está bien? Si el punto pertenecía, yo sabía que si yo reemplazo en la ecuación los valores por las coordenadas de ese punto, se me cumple la igualdad. De esta elipse, si es horizontal, tiene que ser x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si yo conozco las coordenadas de ese puntito que pertenecen, si yo lo reemplazo por x e y, yo sé que cuando haga todo esto me va a dar igual a 1, o sea, 1 igual a 1. Eso ya lo sé, porque es un punto que pertenece. Mi pregunta sería, ¿cómo serían las coordenadas de ese puntito L? Fíjate, yo desde el 0, 0 me corrí en los negativos 6, entonces sería menos 6, punto y coma, algo en la y. Algo en y porque yo de acá me corrí menos 6 y subo algo. En realidad ese menos y no lo sé porque es lo que me están pidiendo mi altura. Si yo saco o puedo encontrar cuánto vale y, ya voy a tener mi altura. ¿Sí? Yo para calcular eso necesito sí o sí armar mi ecuación. ¿Cómo sería la ecuación de esto? ¿Cómo quedaría la ecuación? Ya tengo A y B, ya sé que es horizontal. Entonces, ya lo hemos puesto acá, me queda x al cuadrado sobre 8 al cuadrado más y al cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a 1. Ahí los dejo. Vayan armando la ecuación, a ver cuánto les da. Así van haciendo algo ustedes.
lo pongo acá. Esto me quedaría x al cuadrado sobre 64 más y al cuadrado sobre 25 igual a 1. Bien, ahí tengo las dos ecuaciones. Las puse así para que se ubiquen, son las dos. Puedo usar una a la otra. Yo tengo la ecuación de la elipse, y ahora cualquier puntito que yo quiera saber, lo reemplazo en la ecuación y me va a dar en mi valor. O sea, si yo ahora en la ecuación reemplazo por el puntito L, que tiene coordenadas menos 6, punto y coma I, en alguna de las dos, me va a quedar así. Menos 6 sería para las X. O sea, menos 6 al cuadrado sobre, yo voy a usar el 64 para no hacer los líos, más y al cuadrado sobre 25 igual a 1. ¿Qué me quedó como incógnita ahí? El I. Entonces tengo que empezar a despejar hasta que me quede I igual a algo. Cuando te pasa esto, que te queda como menos 6 al cuadrado sobre 64, no empieces a pasar este menos 6 dividiendo, o claro, dividiendo esto como potencia, se te va a armar un lío. No, hacelo paso por paso, es más fácil. O sea, si yo sé que acá te va a quedar 36, acá arriba, 36 dividido 64, el primero te queda menos, perdón, 0,5625. 0,5625 más el i al cuadrado sobre 25 igual a 1. Fíjate que ya está un poco mejor, más clarito. Y ahora sí puedo empezar a despejar. Acordate otra cosa, matemática, la primaria, ¿no? La secundaria, el tema externo. No vayas a pasar el 25 acá multiplicando porque se te va a armar un lío, nada que ver. Siempre primero le di por término. Este 0,5625 que está sumando pasa restando. Me va a quedar el i al cuadrado sobre 25 va a ser igual a 1 menos 0,5625. Cuando yo hago 1 menos 0,625, esto me queda en 0,4375. Y ahora sí puedo pasar este 25 multiplicando. A esto lo multiplico por 25, y ya que estamos en la raíz, en la potencia, perdón, esto pasa como raíz. O sea que voy a hacer 0,4375 por 25, raíz de lo que me da la multiplicación, me tiene que quedar 1093, 1093,75. La raíz cuadrada de 1093,75 me da 330,71. 330,71, vamos a dejar 330. Este es el valor. ¿Para qué hicimos todo esto? Porque yo sé que si estoy en el 0, 0 y me corro menos 6 lugares en las X, ¿cuánto subo para encontrar L? 330. O sea que este valor que está acá es 330. ¿Qué es la altura igual? 330. Esa es la altura que me estaban pidiendo. 330. Perfecto. Voy a borrar esta partecita. Y si vamos bien, sigo. Gracias. Buenísimo, gracias por levantar la mano. Rebe. Genial. No me siento tan solo así. El puntito B me dice, ¿cuánto valdrá X cuando Y sea igual a 4? Vamos a ver eso. Todo acá. A mí me están diciendo, ¿cuánto va a valer X? Y ahí ya me aparece una flechita así. ¿Cuánto va a valer X? Acá. Cuando yo subo 4. ¿Cuánto va a valer eso? Es lo mismo de recién. ¿Qué quiero decir con lo mismo? Este
puntito que aparece acá, hay un punto que pertenece, vamos a ponerle otra letra, a ver, no sé, qué sé yo, M. Ese puntito pertenece, o sea que si yo lo reemplazo en la ecuación, me tendría que dar. Tenemos que hacer lo mismo, pero ahora al revés. Mi ecuación era x al cuadrado sobre 64 más y al cuadrado sobre 25 igual a 1. Ahora si yo reemplazo en la ecuación por el puntito M, ¿cómo serían las coordenadas de ese puntito M? Sería en X, no sé cuánto me corro, pero yo subo 4. 4. El puntito M tiene coordenadas X, punto y coma 4, lo reemplazo en la ecuación y me va quedando así. X al cuadrado sobre 64 más Y al cuadrado. O sea, sería 4 al cuadrado sobre 25 igual a 1. Lo mismo que hicimos recién, empezamos a acomodar esto. 16, que sería el 4 al cuadrado, dividido 25, me da 0,64. Pongo de vuelta todo esto, x al cuadrado sobre 64 más 0,64 igual a 1, y ahí empiezo a despejar. Lo voy a hacer un poquito más rápido esto, pero como lo tienen ahí, se van a dar cuenta. Este 0,64 que está sumando pasaría restando. Va a ser 1 menos 0,64. Y este 64 que está dividiendo pasaría multiplicando a toda esta resta por 64. Lo hago ahí, ¿sí? Que me quedaría el x al cuadrado. Y ahí ya podría hacer la raíz, pero para no hacerlo tanto, vamos a hacerlo paso por paso. 1 menos 0,64 por 64, de vuelta, pura casualidad que es tanto 64 nada más. Me da 23,04. Hago la raíz de 23,04, me va a dar el x. No sé si, bueno, acá lo escribo. Esto me da 4,80. 4,80. ¿Qué es ese 4,80? Y lo que a mí me pedían. O sea, yo me corro en X, me voy a correr 4,80 y subo 4 y encuentro el puntito M. Fíjate que hicimos de vuelta lo mismo. Reemplazar por un punto conocido. Esa va a ser como la ayudita o lo que manejamos siempre en matemática en todos los ejercicios. Como les dije, de elipse y parábola vamos a hacer siempre lo mismo. Siempre acordate de eso, reemplazar por un punto conocido te va a ayudar un montón. Es lo que se hace siempre. Bien, sigo acá. Ahí ya armamos todos los que nos pedía. A ver qué más otra cosa. Me estaba pidiendo. ¿Cuánto valdrá bueno, el B, cuánto valdrá X cuando dice igual a 4? Y lo último que me piden, ¿cuál será la longitud de la cubierta? La longitud de la cubierta sería sacar el perímetro y dividido por 2. Lo voy a hacer, ya me imagino que copiaron esta partecita acá de este lado. Voy a borrar acá arriba. Ahí. El perímetro de elipse, la formulita te decía que era 2pi por la raíz cuadrada de un medio de A cuadrado más B cuadrado. Si yo calculo el perímetro de la elipse, voy a tener el perímetro completo, pero a mí me están diciendo que es una semi-elipse. O sea que después a ese resultado lo tendría que dividir por 2. Voy a empezar.
2 por pi por la raíz cuadrada de 1/2 de a, que a valía 8 al cuadrado, más b valía 5 al cuadrado. Empiezo a resolver. Lo vamos a hacer juntitos para que se ubique. Bien, esto sería 8 al cuadrado, 64 más 25, ¿sí? Esto me queda en 89, este pedacito me queda en 89. Por 1/2, vos podés poner 0,5 o 1/2 de esto, y le aplicás la raíz a ese valor. Te queda todo lo que está acá, 6,67. Si a eso lo multiplico por 2 y por pi, el perímetro es igual a 41,9140, una cosa así. Vamos a ponerle unidades como que sean metros. Y ahora, a este valor, para sacar el semiperímetro, lo divido por 2. Y me queda 20,957 metros. Este es el perímetro que me están pidiendo. El semiperímetro, perdón. Bien. Buenísimo. Hacemos el último ejercicio de esto y vamos como terminando. Y para completar toda la clase de elipse. A ver, el ejercicio que se los leo dice: para construir un salón de usos múltiples de planta elíptica, se replantean en el terreno 3 puntos de coordenadas conocidas, F1 y F2, focos de la elipse, y un tercer punto A perteneciente a la misma. En base a los datos proporcionados, calcular la superficie de la planta. Bien. Me están dando datos. El gráfico, las coordenadas de esos puntitos. Voy a borrar todo para graficar. Entonces es el ejercicio 8. Voy a hacer rapidito el gráfico. Siempre acordate de hacer los grafiquitos, te reayudan porque desde el gráfico podemos sacar valores o podemos sacar datos. A mí me están dando una cosa que es así, voy a hacer más grande. Ahí. Estos son las X, estos son las Y. ¿Qué más me dice? Que el foquito este, acá el foco está en coordenadas -5, 0. Y el otro foco que anda por acá, el foco 2, en realidad estoy medio corriendo la hojita, pero es 5, punto y coma 0. Ahí está. Y un puntito A que anda por acá arriba, que tiene coordenadas 2, punto y coma 3. Bien. Se lo explico así porque de esta manera, después si no les queda claro, me preguntan, no hay problema. A ver, se lo vuelvo a leer. Para construir, bueno, ¿qué es lo que me piden? En base a los datos proporcionados, calcular la superficie de la planta. Perfecto. ¿Cómo arrancamos estos ejercicios cuando son medios largos o son como medios tramposos, por decirlo, porque te dan como poquitos datos y te piden mucho? Arrancamos de esta manera. Siempre hacete la pregunta, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí? En este caso me dicen, en base a los datos proporcionados, calcular la superficie de la planta. O sea que es una elipse. Yo voy a las hojitas de fórmulas y sé que la superficie de la elipse, una elipse, se calcula haciendo A por B por pi. O sea que yo necesito mi semieje mayor por mi semieje menor por pi. Y ahí vamos a armar lo que me pide. Siempre hacete esta como nota mental o escribilo, porque te va a ayudar para empezar a ver qué es lo que yo necesito sacar.
calcular y no calcular de más y no perder tiempo. Bien, A, me dan el valor de A, que era el semieje mayor, o sea, la distancia que yo tengo desde el centro hasta este puntito, hasta este vértice, o de acá a acá. No, no me lo dan. Me piden B. B es esta altura. Todo esto, que lo voy a poner con verde. Esto sería B. No, tampoco me lo dan. No te confundas con este puntito, con A, el A mayúscula, porque en realidad ese puntito está como más abajo, ¿no? B sería más grande, yo sé que es más grande. No me dan ni A ni B. El 314 el pi lo tenemos, bueno, no lo hacemos problema. ¿Cómo, ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo hacemos? Sí o sí necesito sacar A y B. ¿Y qué datos me está tirando el gráfico? Me están diciendo que el gráfico sacó algo. Lo único que me están diciendo es que desde el centro a uno de los focos ya me dan las coordenadas de esos puntitos. Y yo sabía que la distancia que hay desde el centro a uno de los focos, vamos a imaginar que es esto es C. Obviamente que para el otro lado también tengo C. La semidistancia focal, el valor de C, en este caso, vale 5. ¿Por qué? Distancia, o sea, siempre las distancias se toman como valores absolutos. Yo de acá me corro 5 lugares y encuentro el foco. Me corro 5 lugares en negativo y encuentro el foco. O sea que el valor de C vale 5. Bien, pero no me sirve de nada el C ahora. Hay una formulita que ustedes no tienen en las hojas de fórmula, te la decían en los teóricos y en el apunte, ¿sí? Y capaz que la han escuchado nombrar. Los profes le dicen el método de jardinera o la fórmula de jardinera o del jardinero, por ahí anda la cosa. Un jardinero era, que la historia dice que el jardinero se puso a cortar el pasto y empezó a sacar una elipse. Bueno, una historia así. Después búsquenla, que está buena en la historia. ¿Qué te dice ese método? Que es una formulita que tienen que agregar ustedes a la hoja de fórmula. En la misma parte de elipse, agréguenle esto que voy a anotar acá. A mí me están diciendo que D1, me dicen, la distancia de 1 más D2 es igual a 2A. Este es el método de jardinera. D1 más D2 es igual a 2A. ¿Cómo es eso? ¿Quién es D1 y quién es D2? Voy a hacer acá acostadito el gráfico. Si yo tengo los focos de una elipse, cualquiera, puede ser vertical o horizontal, yo tengo los focos. La distancia que hay desde un foco a un punto que pertenece, acuérdate que los puntos que pertenecen son los puntos que están en el bordecito de la elipse. Para no hacerlo tan igual a esto, que ahora lo vamos a hacer, ponerle este puntito que está acá, que no sé cuánto vale. Es un puntito. La distancia que yo tengo desde uno de los focos a ese punto que pertenece, le vamos a poner como D1. Esa distancia, si le sumamos la distancia D2, la distancia D2 es la distancia que hay desde ese punto que pertenece al otro foco, D2, si yo sumo estas dos distancias, me va a dar el 2A, o sea, el total del eje mayor, mi 2A. Esa es la formulita, ¿sí? En realidad la historia dice como que el jardinero empezó a cortar el pasto, teniendo una soga acá entre los focos y empezó a cortar como forma de elipse. Muy bien. Vuelvo a repetir, la distancia de 1 se toma desde el foco a un punto que pertenece, más la distancia de 2 desde ese punto que pertenece al otro foco, me va a dar igual al eje mayor. En el caso de este ya me dan a mí las coordenadas de los dos focos y el puntito A 2,3. Si yo lo grafico esto más o menos a escala, o sea, teniendo en cuenta lo que me dan las X, me corren las Y, lo vamos a hacer acá. Fíjate, yo para encontrar el primer foco me corro 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5, en menos 5, esto sigue para allá, ¿no? Tengo uno de los focos. Y ahora me corro, voy a hacer más largo. 1, 2, 3, 4, 5.
el foco 2, 5. Ahí tenemos ese puntito. Y el punto A está en 2, acá, y subo 1, 2, 3. Acá está mi puntito A. ¿Dónde estaría la distancia de 1? La distancia de 1 sería la distancia desde el primer foco al A. Todo esto sería mi D1. Y la distancia de 2 sería desde el foco a este puntito A que pertenece. Esto sería mi distancia de 2. ¿Cómo hago yo para calcular esa distancia de 1 y de 2? Si vos te fijás, cuando lo hicimos a escala, te quedan como dos triangulitos. Lo voy a hacer acá. Este primero le voy a poner como 1, este más grandecito, y el 2, el más chiquitito. Y la distancia de 1 y de 2 son las hipotenusas de eso. O sea que lo podía hacer sacando Pitágoras. Pongo acá al costado. Me quedaría, lo pongo así. El primer triangulito que tiene esta forma, el primero, ¿cuánto de base tengo yo en ese triángulo? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en la base y de altura 1, 2, 3. 3. O sea que para calcular la distancia de 1 sería mi hipotenusa, la distancia de 1 va a ser la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. 49 más 9, 58. La raíz de esto me queda en 7,6157. Vamos con el otro. Con el otro triangulito que está mirando y es el más chiquitito para la derecha. Así. Sería el triangulito 2. Ese triangulito, ¿cuánto tiene de base? 1, 2, 3. Y de altura también tiene 3. La hipotenusa sería mi D2. Entonces, si yo sumo acá la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, y le hago la raíz de 18, sería 4,2426. Ahí tengo los dos valores. 4,2426. Si yo sumo ahora estos dos valores, me va a dar mi 2A. A 4,2426 le sumo 7,6157. Me da en total 11,85. Vamos a tomar 85, 83. ¿Quién es ese 11, 85, 83? Sería la distancia que yo tengo desde el primer vértice al segundo. O sea que esto es mi 2A. Yo para encontrar mi A solito, tendría que dividirlo esto. El 11, 85, 83 dividido 2 me da 5,92. 92, 1. Vamos a dejarlo en 5,92. Está bien. Tengo A ahora. Yo tengo A. Por acá tenía C al principio, que era un dato. Bien, este A sería el que voy a usar acá. Me falta calcular B. ¿De dónde sale B? ¿Cómo podría ser? Yo tenía la formulita de la determinación de la semidistancia focal, o sea, el C, que era C, la formulita esta. C era igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. Si yo tengo A y tengo C, podría despejar B. Le había dicho que no hace falta que empieces a despejar para que los profes sepan si despejas bien o no, sino que podés copiar directamente la formulita. Voy a borrar todo esto que está acá para seguir con el ejercicio. Ya tengo, es más, voy a anotar acá al costadito para no perderme. No, voy a borrar acá. Les había anotado
yo recién que para calcular B, la fórmula es cuadrada de A al cuadrado más C cuadrado. Bien, empiezo a reemplazar. A me había quedado 5,92. Con todos los decimales que te da la calculadora. Al cuadrado. Más el valor de C, que es 5, al cuadrado, todo esto la raíz. 5,92 al cuadrado, que te da 35, 15, 50, etc. Más 25, te da 60, 15, 15. Todo esto. Le aplico la raíz de 60,15 y me da, a ver si lo estoy haciendo bien. Acá yo hice un error. Por eso no me da. Perdón. Lo puse como más. Perdón. Acá es menos. Despejé mal la formulita. Sería B es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos C al cuadrado. Ahí está. Entonces sería 5, vuelvo de vuelta. 5,92 al cuadrado. Menos 25, me da 10, algo. Raíz de esto me da 3,1696 más o menos. Por ahí. Yes. Me di cuenta que había hecho mal. Perdón. ¿Por qué? Porque yo cuando sumo 5,92. Está bueno que me haya pasado para que ya les quede. 5,92. Me da 35,04 más o menos. Si acá sumaba más 25, que me daba los 60,04, y le aplicaba la raíz, esto me tiraba un valor de 7,74. Y ahí es donde yo me di cuenta que estaba mal. ¿Por qué? Si yo sé que el valor de A siempre es más grande que B, porque esta distancia es más grande esto. Nunca me va a dar al revés los valores. Acá me daba más grande el B que el A. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que metí la pata. Esto estaba mal. Entonces, la formulita es con el negativo. Ahí quedó. 3,1696 es el valor de B. Ya tengo B, tengo A. Puedo terminar el ejercicio armando la superficie. Borro acá para que estar acá abajo. Entonces la superficie me va a quedar el valor de A, 5,92 por B, que me dio 316,96 por pi, tiene que ser la superficie. A ver cuánto da. 3,592 por 3,1696 por pi. 58,948, vamos a ponerle, metros cuadrados. Y esa es la superficie de la elipse que estamos ahí. Buenísimo. Ahí terminamos todos los ejercicios. Estuvo bueno porque le dimos directamente, hicimos toda la clase con elipse. Ahí vamos a estar, no les seco más la cabeza por hoy.